Hola, buenos días. Bueno, perdón que yo no hablo euskera, porque cuando ustedes hablan me parece que es más importante de que cuando voy a hablar en castellano, parece que se pierde un poco. Y además tampoco hablo castellano y hablo portuñol, entonces unas veces voy a inventar unas palabras porque vengo de Brasil, creo que tú dijiste eso, sí. Bueno, este tema en la economía solidaria yo creo que llega por tres caminos. Uno es de más o menos final de los años 90 y principios de los 2000, que aún tenemos una red de economía feminista en Brasil, donde participan compañeras que son muy activas en el movimiento por economía solidaria allá. Y entonces cuando la gente del movimiento de economía solidaria ha decidido escribir un diccionario de la otra economía, nos propusieron escribir un verbete, un tema que es Mujeres y Economía Solidaria. Y a mí me tocó esta tarea de hacer un poco la síntesis del debate que estábamos haciendo en nuestra red. Y la novedad, la única cosa que hicimos fue poner el concepto de división sexual del trabajo en la discusión de economía solidaria. Entonces, de mirar tanto cómo aún estaba presente una división sexual del trabajo en las empresas de economía solidaria y cómo las empresas podían ayudar a superarlo. Y eso nos ha ayudado a crear relación, vínculo con la gente que estaba en el movimiento sindical, en la lucha por un trabajo digno, y entonces superar esta contradicción que había entre la gente que defendía más derechos en el trabajo y que consideraba en aquel momento la economía solidaria como funcional al sistema y que se vivía de no respetar a los derechos de las trabajadoras. Solo que en aquel momento, cuando empezamos este debate, una compañera de tradición del movimiento sindical me dijo: mira, cuando tú hablas es todo muy bonito, pero la verdad es que estamos mirando a las mujeres acá vendiendo panos de cocina decorados. Y bueno, era la realidad que teníamos en aquel momento, que los grupos de mujeres aún eran muy incipientes y estaban concentrados en unas pocas tareas. Entonces también nos planteamos que además de estar haciendo los vínculos de los conceptos, teníamos que estar muy cerca de los grupos y enfrentar a los retos que las mujeres tenían. Y eso yo lo hice a través de mi trabajo como agrónoma en la agroecología, porque también además de trabajar con las mujeres, la idea de una construcción colectiva del conocimiento y no solo de llegar aportando una tecnología y tal, una asistencia técnica, eso de construir juntas, tanto partiendo de los conocimientos que ya tenían, como también intentando inventar otros conocimientos para enfrentar los problemas ambientales que tenemos en nuestro país. Miramos que era muy más fácil para las mujeres fortalecerlas cuando estaban en procesos colectivos de producción o de comercialización que fuera, muy mejor que cuando estaban intentando hacerlo solo en el ámbito de su familia. Entonces, además de la agroecología, tuvimos también que enfrentar a todos los retos de cómo tener los grupos, de enfrentar la gestión y todos estos procesos colectivos. Y entonces también así me aproximé de la economía solidaria, haciendo el vínculo entre economía solidaria y agroecología. Y por fin, en el secretariado, en el tiempo que estuve en el secretariado de la Marcha Mundial de las Mujeres, muchas veces tuvimos que organizar nuestros territorios concretos de enfrentamiento al capital, que fuera ocupando una plaza, que fuera creando un campamento, que fuera sustentando una lucha en contra, por ejemplo, el golpe en Honduras o cosas así, donde teníamos momentos que sí teníamos que organizar la vida de otra manera, porque estábamos solo nosotras, porque teníamos que enfrentar a la policía y porque teníamos que vivir bien en aquel periodo. Y entonces, por estos momentos sentíamos muy fuerte lo que por veces cuando estamos en el cotidiano de afrontar a cómo resolver un problema de una planta o de una máquina o que sea, nos olvidamos un poco del sentido general, que es sí posible construir una economía contrahegemónica mismo viviendo en esa sociedad como estamos hoy. Sí. Bueno, son dos palabras, egunon y eskerrik asko por la invitación, muchas gracias.
también para mí este espacio es como, vine mucho a compartir y a aprender con ustedes y también por esto que comentaba, ¿no? Al principio de dónde venimos cada una, ¿no? Y en mi caso es un proceso un poco inverso, viene más desde del equilibrio entre la academia y el activismo. Y vengo más desde la academia y me formé en Uruguay y a partir de ahí tuve como el contacto con la economía solidaria en Uruguay. Y nada, y como quería empezar compartiendo un poco lo que para mí ha sido como un aprendizaje en las formas de nombrar y de ver esto que es la economía solidaria, y también por una preocupación, sí, por las modalidades y las formas de hacer alternativas a nivel socioeconómico. Y nada, entonces voy a tratar de ser breve como para intentar que después podamos charlar juntas. Sí que, bueno, este recorrido que les comentaba, que empieza más desde la academia, bueno, me vinculo en Uruguay con el movimiento de economía solidaria y también por cierto protagonismo de las mujeres allá en la economía solidaria, y vine a estudiar aquí, a hacer una tesis doctoral donde el tema de tesis tenía que ver justamente con la pregunta de en qué manera la economía social y solidaria podía contribuir a la construcción de otros modos de vida vivibles. Y a la construcción de relaciones igualitarias en todos los sentidos. Y en ese sentido también, y durante ese recorrido, que para mí empezó por la academia, también me vinculé con el movimiento de economía solidaria en Cataluña y con el feminismo. Y ha sido para mí todo un aprendizaje. Y desde ese lugar es que empiezo como a pensar también mi proceso y a transitar ese recorrido. Y esto tiene que ver con participar con lo que ahora está haciendo la Comisión de Economías Feministas dentro de la Xarxa de Economía Solidaria y también con el Ateneo Cooperativo La Base, que es un espacio autogestionado en Barcelona, que combina un montón de experiencias y de colectivos y de diversas modalidades alternativas desde economía, que vienen de la economía solidaria, pero no solo, también del feminismo, movimiento Ocupa y de movimientos alternativos. Y ese tránsito y esa experiencia y ese recorrido también para mí fueron un desafío para pensar la forma de nombrar. Y esto que les decía de la forma de nombrar para mí tiene como dos ideas centrales que fueron la herramienta que me brindó la economía feminista. Dentro de las economías feministas lo que Amaia plantea como no la línea más de las economías feministas de la ruptura, que es como estas dos ideas, ¿no? La interdependencia y la sostenibilidad de la vida, entendiendo la interdependencia como esa forma de visibilizar y poder pensar desde la cuestión de la vida como una vida precaria que necesita, ¿no? De la dependencia de distintos elementos, ya sea de personas o también de aquello de lo no humano, ¿no? Y poder visibilizar que en nuestro recorrido vital siempre estamos dependiendo de otras y de otros y de ese entorno. Y por otro lado, la idea de sostenibilidad de la vida, como romper con esta idea de la división en términos más, digamos, binarios, y poder pensar en las distintas formas que son necesarias para sostener la vida. Y en esto me refiero no solo a la cuestión económica material, sino también a la participación comunitaria, a los procesos relacionales y de afecto. Y esa forma de mirar para mí es como la orientación y la que quería también como compartir con ustedes. Y que me ha permitido, por un lado, poder como contribuir a esta idea de la economía, no pensada tanto en términos materiales, sino como la incorporación de lo social y lo político. También poder visibilizar todos los trabajos, el trabajo, no solo el trabajo doméstico, pero no solo el trabajo, perdón, en el mercado, sino también todos aquellos trabajos que son necesarios para la vida. Y por otro lado también esta idea, o por lo menos combatirla, y en este sentido para tratar de trabajar de la idea del sujeto autosuficiente, ¿no? Y independiente, e incluso también en este ámbito poder como debatir un poco acerca de esta idea del emprendedor, ¿no? Que se está como fomentando mucho de experiencias autónomas y poder como cuestionarlo por lo menos. Y bueno, y por ahí un poco era como para comentarles también como desde dónde nombrar, porque también creo que una cosa que comentábamos cuando nos encontramos era también, ¿no? Qué distintos enfoques o de qué distintas maneras nombramos también es muy importante como para poder pensar esto de las contrahegemonías, ¿no? Uh-huh.